A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy 1 de febrero del 2022. Iniciamos el segundo mes del año, fecha en la que se da inicio además al Año Nuevo Chino. Recuerden que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Buscando un preescolar que se ajuste a la necesidad de tu pequeño en casa, Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Un día como hoy. En un hogar italiano en el siglo XIX nació un niño al que bautizaron con el pomposo nombre de Giacomo Antonio Domenico Michel II Maria Puccini. El mundo después lo conoció como Giacomo Puccini. Cuando el niño tenía 6 años, su padre murió y su madre tuvo que enfrentar la pobreza con un total de 7 huérfanos. Cuando tenía 18 años, la ópera Aida se estaba presentando en una población a casi 40 kilómetros. Puccini hizo el viaje a pie para poder apreciar aquella obra y desde entonces sintió que su futuro estaba definido. Puccini era un hombre de pasiones tórridas que en las mujeres las despertaba con igual intensidad. A los 25 años, Puccini conoció a la esposa de un comerciante millonario y ella cambió la seguridad de su riqueza por una vida de pobreza y decidió huir y vivir con Puccini en medio del desprecio general. No fue fácil la vida profesional de Puccini. En alguna ocasión le escribió a su hermano menor que vivía en Argentina para que le ayudara a viajar a ese país suramericano. En una carta le decía: nadie reconoce mi obra, son mezquinos. Trabajo como nadie y apenas puedo alimentarme de cebollas. Pero Puccini estaba dotado de un gran talento, que al final le fue reconocido, y en pocos años sus obras eran interpretadas en los principales escenarios. Y un día como hoy, 1 de febrero de 1896, se estaba estrenando La Bohème, una de sus obras más aplaudidas. Con esta obra, sin duda, y apoyado en sus propias experiencias, el autor nos recuerda que en la vida los caminos que no cuestan nada no llevan a ninguna parte. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador mantiene exportación petrolera pese a la rotura del OCP. El relleno sanitario El Inga multado con $127.500 por infracciones graves contra el ambiente. Guayaquil, tras la polémica, da paso a las clases presenciales. En novedades legales, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la Ley del Fomento Ambiental. En el segmento de opinión, viaje del presidente Lasso a China. En política internacional, una explicación inquietante. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, las leyes protectoras. De la redacción de Cuatro Pelagatos, Luis Almeida, calumnia sin asco. De Simón Espinosa, Ecuador en guerra. De José Hernández, Sofía Almeida, la presidenta ideal está caída. El plop de la noticia. Noticias del día. Ecuador mantiene la exportación petrolera pese a la rotura del OCP. El Ministerio de Energía informó que las exportaciones de petróleo se mantienen en condiciones normales pese a la rotura del oleoducto de crudos pesados OCP. El incidente ocurrió el pasado viernes en el sector del río Piedrafina, en la zona de San Luis, en la provincia de Napo. La producción petrolera y las exportaciones programadas no se han visto afectadas, así lo señaló el ministerio. Precisamente el sábado 29 de enero se exportaron 684,000 barriles de crudo tipo Napo. La carga salió del puerto de embarque de OCP en Esmeraldas. Además, el comité de crisis, organizado para atender el derrame de crudo, continúa con la vigilancia y el seguimiento del plan de emergencia en la zona afectada. Más de 100 técnicos trabajan en la remediación con maquinaria especializada como bombas de presión, mangueras de contención, material absorbente y camiones tanque para el traslado del crudo derramado.
Estos camiones recolectan el crudo de las piscinas de contención instaladas en la zona afectada para evitar mayores impactos ambientales. Luego, esa carga se traslada a la estación Amazonas del OCP, ubicada en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, donde el crudo es fiscalizado para su recuperación. Relleno sanitario El Inga multado con $127.500 por infracciones graves contra el ambiente. El Ministerio del Ambiente sancionó con $127.500 a la empresa municipal de gestión integral de residuos sólidos de la ciudad de Quito, que opera el proyecto del relleno sanitario El Inga, por el manejo de los lixiviados, que es un líquido altamente tóxico que se desprende de la descomposición de los restos orgánicos. En inspecciones realizadas desde julio de 2021 a la planta de procesamiento de basura, el Ministerio del Ambiente descubrió que se incumplía el plan de manejo ambiental, pues los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones eran mayores a la normativa prevista. En la resolución administrativa notificada este 28 de enero de 2022, se verifican hallazgos e incumplimientos a los planes de acción, planes de manejo ambiental y licencia ambiental, así lo informó el Ministerio del Ambiente. La entidad dispuso además un plazo de 15 días para que la planta presente un nuevo plan de acción emergente, exclusivamente para el tratamiento de los lixiviados, a fin de dar una solución total y definitiva al tratamiento de estos en el relleno sanitario El Inga, en virtud de que se ha demostrado que sus plantas de tratamiento no funcionan adecuadamente, pues en varias inspecciones en distintos periodos de tiempo, dichas plantas se encontraban paralizadas. Municipio de Guayaquil, tras polémica, da paso a las clases presenciales. El regreso voluntario a las aulas tiene vía libre en la ciudad de Guayaquil desde este lunes 31 de enero de 2022, luego de una semana de clausuras a colegios, acciones judiciales y discrepancias entre el municipio guayaquileño y el Ministerio de Educación. El COE cantonal levantó la medida que impedía las clases presenciales por el brote de COVID-19. El cambio de disposición, luego de una marcada pugna, se justifica en el descenso de los casos de coronavirus en las 2 últimas semanas, según los informes del Cabildo porteño. Las muertes por el virus pasaron de 19 a 14 por día en la ciudad y los reportes de nuevos diagnósticos con pruebas PCR disminuyeron de 9.000 a 3.700 por semana. También se decidió bajar el nivel de alerta epidemiológica 2, que es similar al semáforo amarillo. Pero no fue la alcaldesa quien anunció los cambios tomados el domingo. Alan Jacay, secretario del COE local, declaró que solo los planteles que apliquen los protocolos de bioseguridad y que tengan sus planes de continuidad educativa aprobados pueden dar clases presenciales. Guayaquil registra 1.312 instituciones educativas, entre públicas, particulares, fiscomisionales y municipales. En total, se acogen a 672.938 estudiantes y 26.702 maestros. Las clases en el ciclo Costa finalizarán a inicios de marzo, en un año que ha sido híbrido por los brotes de COVID que obligaron a fusionar periodos de virtualidad con clases controladas en las aulas. Jacay ratificó el domingo que las decisiones cantonales dependen de la evolución que tenga la pandemia en la ciudad. Y con el regreso a la presencialidad, el municipio plantea intensificar la vacunación de los escolares. Carlos Salvador, director municipal de salud, dijo que la meta es inmunizar a 52.000 niños de 5 a 11 años en campañas durante los próximos 3 fines de semana. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. La Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental. En la sentencia número 58-11-IN/22 del 12 de enero del 2022, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley de Fomento Ambiental vigente desde 2011 y declaró su inconstitucionalidad por la forma al contravenir el principio de unidad de materia.
Recordamos que a través de dicha ley se incrementó la tarifa del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%. Se crearon impuestos como el impuesto único al banano, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, derogado en el 2019, y el impuesto redimible a las botellas plásticas, y se introdujeron reformas en materia laboral y de hidrocarburos. Cabe aclarar que a fin de evitar un vacío normativo grave en materia impositiva y para garantizar la seguridad jurídica, la Corte Constitucional resolvió diferir los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad hasta el final del ejercicio fiscal 2023, 31 de diciembre del 2023. Durante tal tiempo, el presidente de la República, de considerarlo pertinente, podrá promover las reformas legislativas que suplan aquellos vacíos normativos que pudieran afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, las cuales deberán ser tramitados por la Asamblea Nacional antes de la finalización del año fiscal 2023. Cabe aclarar igualmente que los efectos de la sentencia de constitucional rigen únicamente hacia el futuro, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta de forma alguna las situaciones jurídicas ya consolidadas, tales como los impuestos que ya han sido pagados o que sean pagados hasta finalizar el ejercicio fiscal 2023. Este ha sido el segmento jurídico a cargo del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El tema de hoy es el viaje del señor presidente Guillermo Lasso a China. Y él ha expuesto un tema principal de que el objetivo del viaje tiene como propósito liberar el crudo comprometido que tiene con el gobierno de China como consecuencia de la preventa del petróleo o venta anticipada de petróleo que se dio en el gobierno de Rafael Correa Delgado a partir del año 2009. Él inició ese proceso de endeudamiento, porque esto de la venta anticipada de petróleo o de la preventa del petróleo es un endeudamiento del Estado ecuatoriano, o fue un endeudamiento del Estado ecuatoriano para pagarle con petróleo, sometiéndose a dos cosas muy durísimas para el Ecuador: altas tasas de interés que llegaron al 7.75%, esas tasas de interés en el gobierno de Correa que le pagó a China, duplicaron las tasas de interés del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Así nos endeudó el presidente Correa. Y luego, como contraparte, ante el pedido del dinero, ante el recibimiento del dinero de China por la venta anticipada del crudo, o por el endeudamiento para pagarse con crudo, el crudo ecuatoriano fue sometido a alto castigo en el precio. $10 por barril, $12 por barril, llegó en julio del año 2018 a venderse el crudo de Napo con $26 de castigo, $26 de descuento. Eso fueron los efectos, las consecuencias que tuvo el Ecuador. Eso fue un perjuicio enorme que tuvo el Ecuador por esta venta anticipada del crudo. Y que además es una venta inconstitucional, porque la Constitución de la República establece en los artículos 1, 317 y 408 que los recursos naturales no renovables tienen el carácter de inalienable, tienen el carácter de imprescriptible, tienen el carácter de irrenunciable, tienen el carácter de inembargable. Sin embargo, el gobierno lo embargó al petróleo. Lo embargó el petróleo para venderlo de la manera que acabo de explicar al gobierno de China y también al gobierno de Tailandia. Pero además, hay una cosa muy latente y muy evidente que se dio en el gobierno de Correa y que continuó con el gobierno de Moreno. Miren, la ley de hidrocarburos, queridas amigas, queridos amigos, no establece, no existe un solo artículo, un solo inciso, una sola línea de que se venda el petróleo de manera anticipada. Y no lo dice porque estaría contradiciendo la Constitución de la República, de los artículos que acabo de mencionar. No menciona de
la ley de hidrocarburos, el otro concepto, que se venda el petróleo para adquirir deuda pública. Tampoco menciona. En ninguna parte de la ley no existe artículos, no existe incisos, no existe una línea de que el Estado ecuatoriano se puede endeudar con cualquier país amigo, sea de Latinoamérica o de Europa o de Estados Unidos, para pagarle con petróleo. Eso no establece la ley de hidrocarburos. Tampoco establece la ley de hidrocarburos la venta directa del crudo, obviando el proceso licitatorio, porque el crudo es un recurso público, al igual que sus derivados, y siendo recursos públicos tiene que someterse a un procedimiento de licitación del recurso natural no renovable, porque tiene el carácter de un recurso público. Pero eso no está, esas tres cosas no están. Esas tres cosas no están en la ley de hidrocarburos. Venta anticipada no está, endeudarse para pagarse con petróleo no está, y venta directa del petróleo tampoco está. Y estas cosas que son fundamentales, el señor presidente Lasso no le informa al Ecuador. El señor presidente Lasso tiene que hacer una distinción entre su función que desempeñó en el Banco de Guayaquil, que es una institución eminentemente privada, pero el ser presidente de la República, el dirigir un gobierno, es un asunto público. Y siendo un asunto público, el funcionario público tiene que informarle en detalle a sus mandantes de cómo se han manejado los recursos públicos. Pero de usted, señor presidente Lasso, no tenemos un informe de cómo se vendió el petróleo en el gobierno de Correa, de cómo se vendió el petróleo en el gobierno de Moreno, y si eso está respaldado constitucional y legalmente no está. Como no está, usted no lo quiere decir. Pero ¿a cuánto ascendió el endeudamiento público para pagarse con petróleo en el gobierno de Correa? En el año 2009 se empezó con una venta anticipada para recibir de China $1.000 millones. $1.000 millones. En el año 2009. Y luego todos los años, año tras año, se fue endeudando el gobierno de Correa hasta el año 2015. Entonces, eso es lo que preocupa, que usted, presidente Lasso, no le diga al Estado en qué condiciones se vendió el petróleo, en qué monto realmente se endeudó con China, cuál es el costo de ese endeudamiento hecho con China y con Tailandia. No tenemos ese informe. No tenemos informe oficial, y de ustedes demandamos informes oficiales, firmados, suscritos, presidente Lasso. Y de sus ministros, informes oficiales y suscritos, firmados, no de carácter general. Nosotros como ciudadanos podemos opinar de carácter general. ¿Y por qué podemos opinar de carácter general nosotros? Porque no tenemos las cifras. Porque no tenemos los documentos oficiales. Porque no tenemos las cuentas oficiales a diario que nos informen los ministros y el presidente, para nosotros entonces sí opinar de manera precisa de cómo está la información oficial. ¿De quién es la obligación? De usted, presidente Lasso, y de su ministro de Economía y Finanzas, y de su gerente del Banco Central, ¿ya? Y de las autoridades del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en este caso, del señor ministro Juan Carlos Bermeo, de él. Ese es, porque la política, la ejecución de la política petrolera está en manos, está bajo la dirección, bajo la ejecución del señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Entonces no hay esa información, pero usted se va a China y a los mandantes no les dice en detalle el motivo de ese viaje. Lo otro, el tema de Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo va a llegar a un acuerdo con China cuando tiene un problema enorme de Coca-Cola Sinclair? Una obra con sobreprecios y construida con materiales de baja calidad. La Contraloría tiene como cerca de 40 observaciones sobre la calidad de los materiales de Coca-Cola Sinclair. Entonces, la ciudadanía, los mandantes, no tenemos ese tipo de información que usted ya le debería dar, presidente Lasso, al país en qué condiciones está Coca-Cola Sinclair. No lo dice. Y entonces llegar a un acuerdo con China, ¿qué significa? ¿Pasar por alto esto? Y pasar por alto también otras inversiones que hizo el gobierno de Correa y también el de Moreno con el gobierno de China, carreteras, compra de edificios, todo eso se va a pasar por alto. Señor presidente Lasso, dígale al Ecuador, en cuánto se endeudó el gobierno de Correa con el gobierno de China, a más del petróleo, a más de Coca-Cola Sinclair, en que otras obras. Y también con Tailandia. Si uno de funcionario público, lo primero que tienes que hacer es informarle al país en detalle, leyendo el documento, si es un documento de carácter oficial. Luego también
usted, presidente Lazo, tiene que definir la posición de la política internacional de su gobierno. Su canciller tiene que definir la política internacional del Ecuador, del gobierno del presidente Lazo. ¿O es que acaso no nos damos cuenta de que a nivel planetario existe una disputa de poder? La intención del control hegemónico del poder económico, del poder político y del poder militar. China está en eso, pero China no tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Rusia también está en eso, pero Rusia no tiene buenas relaciones con Estados Unidos. China y Estados Unidos, las relaciones están tan tensas. Rusia y Estados Unidos, las relaciones están tensas. Entonces allí hay una disputa hegemónica, política, militar y económica. Y entonces, señor presidente y señor canciller, usted tiene que definir, tiene que entender y comprender la geopolítica mundial, ¿no? Y en función de eso tomar posición. Se entendía que usted iba a consolidar las relaciones con Estados Unidos, Japón y Canadá. Japón y China no hay buenas relaciones. Corea del Sur y China tampoco hay buenas relaciones. Se entendía que el gobierno iba a consolidar las relaciones con Corea del Sur y también con Europa. De manera que aquí estuvo bien para la campaña electoral decir el mundo en el Ecuador y el Ecuador en el mundo. Eso estuvo bien como cliché de la campaña electoral. Pero para ya definir una política internacional, ya no funciona ese cliché. Tiene que definir, presidente Lazo. Si usted se va con China, téngalo por seguro que usted no tendrá la misma apertura, ni con Japón, ni con Canadá, ni con Estados Unidos, ni con Europa. Así de sencillo. Así, si usted se va con Rusia, lo mismo le sucederá. Entonces, queridas amigas, queridos amigos, yo como ciudadano de este país le mando información oficial y precisa en el tema del endeudamiento con China y también sobre la posición del Ecuador en cuanto tiene que ver con la política internacional y cómo van a manejar las relaciones económicas, políticas y militares, porque de ley al Ecuador le toca también definirse en esos tres campos. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo noticiero. Global Hoy con Alan Carney. Si hay una palabra que describe con precisión el complejo escenario generado en las fronteras ruso-ucranianas, esta es sin duda desconcierto. Se han planteado una serie de hipótesis para tratar de comprender las intenciones de Vladimir Putin. ¿Cuáles son las motivaciones que lo mueven y cuáles sus objetivos en la arriesgada maniobra militar y diplomática a la que se ha lanzado, en la que ha involucrado, además de a Ucrania naturalmente, a la Unión Europea y a Estados Unidos, con el mundo entero como absorto testigo del peligroso juego del presidente ruso? Desde unas ambiciones imperiales para la recuperación de las fronteras y el prestigio del imperio zarista, a una percepción interna en Rusia de un cerco real o imaginario de parte de la OTAN, pasando por algunas teorías conspirativas, las explicaciones y los análisis están a la orden del día. Posiblemente cada una de estas tiene alguna parte de acierto y hace un aporte para que el gran cuadro se revele. Propongo, en medida de lo anterior, explorar una nueva avenida que se ha planteado como explicación de las ocultas intenciones y preocupaciones del Kremlin, que vería como una amenaza muy grave para la existencia y supervivencia del tipo de régimen vigente en Rusia hoy, que es una oligarquía autoritaria y represiva, muy cercana a los fascismos de hace 100 años por su exaltación del nacionalismo ruso y eslavo, del que Putin se proclama campeón. A esta amenaza vendría por el contraste que una Ucrania económicamente exitosa, con una democracia funcional, produciría con los difíciles momentos que en ambos campos vive hoy Rusia. Como Rusia, Ucrania arrastra unos pesados lastres desde la pasada época soviética, principalmente la corrupción y la desigualdad económica. Como Rusia,
Ucrania posee enormes recursos naturales, desde unas tierras que históricamente han sido de una fertilidad y productividad enorme, al punto de ser llamada el granero de Europa, hasta una importante zona minera e industrial en la cuenca del Donetsk, llamada el Donbass, donde se establecieron durante la época soviética importantes industrias de naturaleza civil y militar. Estos ingentes recursos se hallan totalmente subutilizados por una serie de carencias financieras, tecnológicas, gerenciales, que se acentúan en el caso ucraniano por la incertidumbre de su futuro. No es difícil imaginar lo complicado, incluso para un estado de propaganda tan bien montado y establecido como el ruso, tratar de conciliar su propia situación de penurias y carencias de buena parte de su población con una Ucrania floreciente a pocos metros de sus fronteras. Esa circunstancia existe ya al presente, en una escala mucho más limitada, en las antiguas repúblicas bálticas soviéticas. Hoy, las independientes Lituania, Estonia y Letonia, transformadas por obra y gracia del capitalismo en 25 años, es una generación, en prósperos estados con ejemplares gobiernos democráticos con índices de transparencia de los más altos del mundo. En una sola generación pasaron de la profunda miseria que dejó tras de sí el fraude soviético a ser hoy sociedades en marcha con ingresos per cápita ya bastante próximos a la media europea, duplicando al de Rusia en este aspecto, pese a los muy limitados recursos naturales con que estos estados bálticos cuentan. Sin duda, para Rusia y para su apéndice bielorruso, esta situación constituye una afrenta que deberá ser resuelta a futuro para erradicar ese posible efecto de contagio. El grave problema hoy es el de los límites de la represión. En 1930, las fuentes de información eran limitadísimas en medio de una crisis económica mundial sin precedentes, con el ascenso incontenible de la versión alternativa al fascismo marxista de clase, el fascismo racista y nacionalista de Italia, Japón y Alemania. A los horrores de los unos se sumaban los de los otros, en la vorágine de brutalidad y deshumanización de los campos de exterminio y los gulags que fueron marca de fábrica indeleble de las honduras a las que puede llegar la aberración y la miseria humanas. Hoy, un celular se convierte en grabadora, cámara y altavoz, capaz de transmitir en tiempo real las acciones represivas y hasta criminales del poder omnímodo. Y ese mismo teléfono puede llegar a cientos de millones con imágenes y mensajes que configurarán la opinión pública que ese poder proyecta al mundo y que tanto le preocupa. Si esos estados bálticos son ya una piedra en el zapato de las autocracias, con su tal vez 5 millones de personas que viven hoy mejores vidas, ¿qué cabría esperar con una Ucrania de 45 millones? El conflicto este-oeste se resolvió en 1992 en lo de fondo por la quiebra económica y moral de un modelo político incapaz de dar respuestas al muy humano anhelo de una vida mejor, libre del temor de alguna policía secreta que en cualquier momento golpee tu puerta y bajo cualquier pretexto te arranque tu vida. Lo lamentable fue que durara tanto. La brecha económica y tecnológica ya era casi insalvable para 1980. El único campo en que la Unión Soviética, con enormes esfuerzos, se mantenía en competencia era en el militar. Afganistán y Reagan se encargaron de poner la pluma que quebró al camello. En 10 años, las frágiles costuras del imperio soviético se rebelaron y se soltaron.
Cierto es que su muerte dejó muchas viudas llorándolo por el mundo, pues supo venderse bien como panacea y maquinaria, pero apelaré a una frase del propio Vladimir Putin. Quien no extraña la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien quiere restaurarla no tiene cerebro. Es una frase que retrata muy bien al presidente ruso, en la que se unen la nostalgia y el realismo, y que nos hablan de una esencial amargura, el haber dedicado esfuerzos y sacrificios por un concepto que se reveló como un sangriento y doloroso fracaso. No puedo coincidir con la primera parte de la frase. Me causó en 1992 una enorme alegría la desaparición del Imperio Soviético por el terrible legado de 70 años de opresión brutal a un pueblo digno de mejor suerte. A 70 años de gulags, de genocidios, de convertir los abusos y la crueldad en la naturaleza esencial del régimen. Si alguien recuerda con pena en el corazón a esa Unión Soviética, hay mucho de qué preocuparse. Es una nostalgia tóxica. Muchas gracias. Editorial. Las leyes protectoras, artículo de Ramiro Ruiz. El policía Santiago Olmedo salvó a una víctima de los delincuentes, pero fue procesado por el cumplimiento del deber. La Fiscalía de Riobamba no hizo las investigaciones como manda la ley. Finalmente, el juez dictó sentencia de 40 meses. Los medios publicaron noticias y diversas opiniones. Incluso se desató la ira de algunos periodistas y de personas comunes en todo el país. La gente está convencida que las leyes se han escrito para proteger y proporcionar seguridad, bienestar, procurar el desarrollo económico. Normas y políticas que defienden la vida, la convivencia pacífica, el respeto a la propiedad privada de los ciudadanos, la obediencia a la autoridad. Por desgracia, en Ecuador existen códigos civiles y penales escritos para no cumplirlos o interpretar al revés. El incumplimiento es una histórica y heredada de una cultura de desobediencia, destructora de la Constitución. Se agrega la imaginación para crear trampas con el objeto de rehuir a la práctica de la ley. Cultura de los conquistadores españoles y del toreo a la norma. Este problema, más grande que un toro de lidia, tiene una solución. Como dice el adagio popular, ante grandes problemas, grandes soluciones. Sin embargo, en este caso, la solución es complicada por la ceguera mental y el desconocimiento de la realidad. A más de aquella herencia, cada 4 años, la enfermedad del incumplimiento se ha calcificado por la politización y la lucha por el poder. La institución encargada de crear, reformar y derogar leyes es la Asamblea. Desde hace 3 lustros se ha convertido en una institución que cobija a los asambleístas que no pueden observar la vida cotidiana. Si las leyes no responden a la justicia y a la protección de los ciudadanos, significa que no sirven. Las leyes actuales protegen el delito y al delincuente, facilitan el incumplimiento y la burla a la autoridad. Entonces, hay que cambiar las leyes hechas para un gobierno populista y corrupto del pasado. No encajan en la realidad actual ni en un país democrático. La vida de la sociedad está desarticulada. Los delincuentes de escritorio y de la calle son juzgados, cumplen con la sentencia o salen antes por justificaciones ridículas, dramáticas y hasta trágicas. Y otros delincuentes recurren al soborno de jueces y a interpretaciones ficticias de la Constitución y la ley. Entonces, ¿qué impide una nueva Constitución con leyes sencillas y poderosas? Frenan los legisladores incompetentes como también los partidos políticos y sus dirigentes. Esta plaga social tiene que ver con la pobreza y la falta de puestos de trabajo. Está unida por la mala formación de los ciudadanos que desarrollan vacíos de valores éticos, morales y cívicos. Los seres humanos aprendemos a caminar y utilizar el lenguaje materno en el hogar, pero no solamente a dar pasos y hablar, también a respetar a los padres que son las autoridades de casa. En el hogar
Aprendemos a cumplir con las normas del diario vivir, a practicar las tareas con responsabilidad. El amor, la alegría, la pasión por el trabajo se localizan en el hogar normal. Pero no hay posibilidades en hogares abrumados por la pobreza y desesperados por encontrar un trabajo. Santiago Olmedo ha sido víctima de un sistema de injusticia y otro de políticas equivocadas. Estos sistemas le proporcionaron una bofetada. Según los procedimientos actuales, cumplir con la misión de policía es una equivocación. No podía pedir a los delincuentes: por favor, bajen las armas, no toquen a la niña, mejor les invito a un café, cuidado con la violencia, ya déjense de cosas. Señor delincuente, rece una oración para que Dios nos proteja de los forajidos que hacen leyes irracionales. Las leyes cómicas de un país de bufones ha sido la segunda bofetada en la otra mejilla. Artículo de Ramiro Ruiz. Luis Almeida calumnia sin asco. Redacción 4 Pelagatos. El asambleísta social cristiano Luis Almeida respondió una nota de 4 Pelagatos en su cuenta de Twitter. Nada nos envió. En su tweet dice que espera que este medio publique su réplica. Naturalmente, lo hacemos. Y para que nadie pierda el contexto, publicamos también la nota firmada por Martín Pallares, la respuesta de Almeida y la respuesta de José Hernández a esa respuesta. Señor Almeida, en esa segunda réplica de 4 Pelagatos o a 4 Pelagatos hay que comprobar que, al igual que en la primera, no desmiente nuestras informaciones. Usted merodea por los terrenos de los infundios y las calumnias que quizá hagan honor a su biografía, pero que en nada contribuyen al debate público. Si fuera usted un poeta surrealista, su carta sería una verdadera oda a 4 Pelagatos. Está lejos de ser el caso. Nos presenta como una agencia de empleo de altos cargos públicos y nos otorga un poder que ni pretendemos ni tenemos. De nuestros articulistas, dice, salen candidatos a jueces, embajadores y demás. Es un halago, pero por supuesto, eso solo está en su cabeza. Y no da nombres, porque no los tiene. Nos felicita por un hecho que, de nuevo, solo está en su mente. Ruth Hidalgo, la nueva Contralora. Ella sí es columnista y lo es, además de sus atributos ciudadanos e intelectuales, porque es la directora de Participación Ciudadana, cuyo sello cívico todo el mundo conoce. Nos enorgullecemos de haber tenido y de tener entre nuestros colaboradores personas decentes e inteligentes que en 4 Pelagatos proponen sus reflexiones sobre políticas públicas y el destino del país. Sus escritos nos involucran. Las opciones que tomen como ciudadanos, cualquiera que ésta sea, no nos conciernen. Usted no necesita refrescarnos la memoria. Sabemos quiénes colaboraron con el correísmo y apoyaron ese proyecto autoritario y cleptocrático. Durante esa década, en otros medios y en 4 Pelagatos, defendimos los valores democráticos y por eso fuimos perseguidos por ese régimen. Usted cree poder desacreditar a 4 Pelagatos diciendo que tenemos intereses personales cuando criticamos el bodrio que creó Rafael Correa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que su sobrina preside y usted quería controlar. Lo dice, como es costumbre, sin pruebas. No las tiene. Nunca las tendrá, porque habla de periodistas que llevan décadas defendiendo los mismos valores ante cualquier gobierno. Usted no concibe que haya periodistas independientes, porque piensa, usted debe ser así, que todas las personas tienen precio. Y hay que tener una ética de alcantarilla para afirmar que en nuestra lucha en contra del autoritarismo la hicimos porque nos pagaron. Su carta es la de un perdedor. Se entiende que usted cree haber perdido la apuesta de apropiarse, con los correístas y con su partido, de todos los entes de control del país usando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ante ese descalabro monumental, decidió pasar la factura a 4 Pelagatos.
es poco elegante y de una miseria política insuperable. Atentamente, José Hernández, redacción Cuatro Pelagatos. Ecuador en guerra, editorial de Simón Espinosa. Todo estado en la historia del poder político ha tenido épocas de agonía. Algunos llegaron a desaparecer. Un ejemplo es el de la Roma republicana, que años antes de Cristo entró en crisis política, de costumbres disolutas, asesinatos, terror y muerte, hasta que Octaviano impuso orden con disciplina y mano dura, durísima, y un tembloroso senado le dio el título de emperador. Así comenzó en el año 27 a.C. el Imperio Romano, y hubo paz durante un siglo entero. Ecuador se halla en una situación igual a la evocada. Estamos en guerra, en una guerra de muchos frentes, y en vez de levantarnos a luchar, andamos indolentes. Pronto escucharemos el terrible lamento: ¡ay de los vencidos! Estas guerras son: la primera, con el narcotráfico, sustentado por el crimen internacional para un retorno al socialismo del siglo XXI, tipo Venezuela, Bolivia, Argentina, y a dictaduras como las de Cuba y Nicaragua. La segunda, con la extrema pobreza del 60% de compatriotas, entre ellos de un creciente número de jóvenes que van perdiendo la esperanza de una vida mejor. De ellos vivirán de las mafias, del robo, el asalto armado, el odio a un Estado corrupto y una sociedad que los ignora y gasta su dinero hasta en mascotas animales. Jóvenes tratados como perros. La tercera, con la justicia, pues aunque haya jueces y fiscales honrados y competentes, abundan los que ocultan investigaciones y sentencian por el peso del dinero recibido. No gozamos de seguridad jurídica. La cuarta, con la Asamblea Nacional, en la que hay un puñado de gente valiosa, limpia, patriota y un resto mediocre, aves de carroña que buscan alimentarse del cadáver de la patria. En fin, una quinta, con nosotros mismos que hemos olvidado el honor, la grandeza de alma, la fuerza poderosa del amor ciudadano, y criticamos sin hacer nada para cambiar las circunstancias descritas. Siempre hay excepciones, pero son insuficientes para un cambio radical. La causa última de estos 5 efectos, según el tipo de guerra enunciado, es la Constitución del año 2008, retocada por agentes de la mafia para producir lo que hoy vivimos. Se han robado 70,000 millones de dólares que, bien administrados, hubieran sacado al 60% de los ecuatorianos de la miseria y desesperanza en que ahora viven. Hay que volver a una constitución fundamentada en la ley y no en los derechos humanos convertidos en políticas, cuyos efectos lamenta la mayoría de ecuatorianos. La Constitución de 1998, puesta al día, es la condición sin la cual el Estado y el pueblo ecuatoriano no podrán ganar las 5 guerras mencionadas. Y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto. Espacio falta a mi canto para maldecir su nombre, sin que el recuerdo me asombre. Con ansia abriré la historia, presta luz a mi memoria, y el mundo y la patria coro oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria. Esto último texto de Bernardo López García, Oda al 2 de mayo de 1808. Editorial del doctor Simón Espinosa Cordero. Sofía Almeida, la presidenta ideal, está caída. José Hernández, 4 Pelagatos. En Mocolí es tan mala la señal o Sofía Almeida tiene un plan guacharnaco de internet. No parece, no se le oye, o apenas y entrecortada, se eclipsa, asoma. ¿Ahí me escuchan? Eso dura y se repite. David Rosero, que la reemplaza en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pide una y otra vez
a los señores de tecnología que la llamen, que le digan que no se conecta, que no se le oye, que la ayuden. Y ellos una y otra vez le hacen saber que ya mismo, que ella está cambiando de ordenador. Asistir a una sesión virtual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como la de ayer es entender que la paciencia es un arte. Nadie entiende por qué ese organismo no ha prescindido de los señores de tecnología. Luce obvio que ellos hacen pésimamente su trabajo. Debieron haber dado un curso rápido sobre las herramientas que usan los consejeros y haber ido a la casa de cada uno de ellos para asegurar condiciones óptimas de transmisión. Pero claro, eso es no entender que también la tecnología en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social obedece al manejo político. Da vergüenza ajena que los señores de tecnología hayan sido adiestrados hasta para cerrar el volumen de los micrófonos o no dejar ingresar por Zoom a los consejeros de oposición. ¡Qué miseria! Sin Sofía Almeida conectada, una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un retrato apabullante del subdesarrollo. Con ella conectada es la prueba irrefutable de la desinstitucionalización del país. Hay que oírla. Su vuelo conceptual es tan bajo que se entiende por qué el ente que representa no es una institución. Sofía Almeida vive en la múltiple compañía de sí misma. No hay frase donde no cuele su yo, un yo teatral que calza perfectamente en el modelo dramatúrgico propuesto por Edwin Goffman. Sofía Almeida interviene para construir la percepción que ella quisiera que la opinión tenga de ella, una mujer intachable, insobornable, atada a principios familiares, que siempre está con la verdad, que actúa con la verdad, que siempre hace lo correcto, que no sucumbe ante presiones ni tentaciones, que cumple escrupulosamente las leyes y los reglamentos, funcionaria perfecta, mujer incorruptible y víctima de difamaciones e inventos malintencionados de la oposición, blanco de la consejera María Fernanda Rivadeneira, que cita a cada rato, o de Hernán Ulloa, a quien desafía a decir tal o cual cosa si tiene pantalones. Y así, mientras se ubica en un altar de ensueño, multiplica frases asesinas. Los 4 consejeros tienen problemas con la justicia o amenaza con acciones penales a sus opositores. Es claro, la señora que se teje un perfil impecable no puede permitir que se dude de ella, de sus valores, de sus acciones, intenciones o decisiones. No lo puede permitir y no lo va a permitir. No solo no lo permitirá, sino que para aquellos que lo intenten habrá consecuencias graves, muy graves. Lo dice sin ambajes, lo reitera. Sofía Almeida es el mejor retrato de lo que ha llegado a ser la política criolla. Usar personas sin preparación para dirigir organismos estatales mientras otros, en este caso familiares suyos, su tío Luis en especial, trabajan para alinear ese ente con los intereses de su partido y sus aliados correístas o ex-MPDistas. El resultado es trágico para el país. Basta con tener paciencia y sentarse a ver la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social diciéndose, a pesar de las evidencias, que aquello no es un sainete comercial de pésima factura. Porque si esa es la vara que pone la presidenta, se entiende que los debates en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen ese nivel. ¿Cómo sorprenderse en esas circunstancias de que algunos consejeros pidan a Rosero que ponga orden, que llame a la presidenta a la cordura? Tampoco sorprende que otros consejeros de oposición, como Francisco Bravo, mocionen para incluir en los puntos del orden del día removerla del cargo y cite una larga lista de motivos que son antónimos de las bondades que ella se atribuyó.
Falta de transparencia, ausencia de información, suspensión abrupta de sesiones. Se habló de 14 sesiones ordinarias y 8 extraordinarias, ternas sin reglamentación, convocatorias a última hora, maltrato, cierre de micrófonos. Esa moción fue aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra. Esa moción llevó a David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y aliado de Almeida, a concluir abruptamente la sesión, no sin antes disponer que la moción sea remitida a la Fiscalía y a la Asamblea. A todas luces se trata de una movida política. La Fiscalía nada tiene que investigar y patear el balón a la Asamblea significa que el Partido Social Cristiano, el correísmo y el ex-MPD entienden que, tras perder la mayoría y posiblemente a Sofía Almeida en la presidencia, podrían intentar recuperar el bodrio que Correa creó sumando votos. La impunidad bien vale un juicio político. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Martes 1 de febrero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Recuerde que faltan 109 días para que celebremos el bicentenario de la batalla del Pichincha. Vaya, conozca los museos, lleve a sus hijos, hablemos de nuestros próceres para que este próximo 24 de mayo estemos todos filitos de lo que es la historia de esa gesta cívica tan importante para nuestra cultura y para nuestra idiosincrasia. Ayer, lunes 31 de enero, último día del mes, nos levantamos con la triste noticia de la muerte de doña Isabel Robalino Bolle. A sus 104 años de edad, Isabel dejó este mundo y lo dejó físicamente porque su legado va más allá de estar aquí con nosotros. Su legado es filosófico, su legado es histórico, su legado es trascendental a los tiempos. Ella fue la primera senadora del Ecuador. Ella fue la primera concejal mujer del Ecuador. Concejala mujer de Quito, y no necesitó de ley de cuotas, y no necesitó de que se le ponga en las listas a la fuerza. Más bien, ella se ganó esos espacios con sus ejecutorias, estando siempre del lado del servicio público decente, del servicio público honesto, del servicio público que no se lleva la plata de los contribuyentes, del servicio público que no utiliza su posición para arengar una organización política en específico, del servicio público que está cercano a la gente, cercano a los trabajadores. Quizás ese fue su principal legado, el estar cerca de los trabajadores. Y en los últimos años, ser un referente de ética pública, de moral, una ética inquebrantable, una ética que hizo que se ponga al frente de una comisión ciudadana anticorrupción que le trajo consigo inclusive demandas de los más recalcitrantes corruptos que ha tenido este país. Gracias, doña Isabel, por su esfuerzo. Gracias, doña Isabel, por su vida. Gracias, doña Isabel, por su testimonio. Quienes todavía nos quedamos acá, estamos dispuestos a continuar con su legado. Un abrazo y un beso hasta el cielo. Esto fue el Club de la Noticia. Hasta mañana. Gracias amigos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Recuerdes que este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad, que se ajusta en tus horarios al niño que quieres poner para que aprenda lo mejor en Preescolar El Parque. Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese al 0997
37 20 81. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.